Hola, ¿cómo les va, alumnos? El tema que vamos a desarrollar es candidiasis. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Van a ser que ustedes puedan lograr comprender en forma exacta la importancia que tiene el estudio de esta micosis en el ser humano y cuáles son las consecuencias que trae aparejada la candidiasis, que puedan distinguir las distintas formas clínicas producidas por levaduras del género Cándida y otras levaduras, a fin de poder realizar un correcto y oportuno diagnóstico micológico. Los temas que vamos a ir desarrollando van a ser la definición de Cándida, qué pasa con respecto a la clasificación taxonómica, su epidemiología y ecología, la patogenia, los cuadros clínicos, y en el caso del diagnóstico micológico y sensibilidad antifúngica lo vamos a ver en una segunda clase. En el caso específico de sensibilidad antifúngica lo van a ver al final del cursado de la materia en conjunto con lo que son los hongos filamentosos. ¿Cómo definimos candidiasis? Candidiasis es una infección que puede ser primaria o secundaria, es producida por especies del género Cándida. Hago la aclaración que está la estrellita roja y van a ver más adelante el por qué hago la aclaración con esa estrella o la marcación, donde en las candidiasis se producen distintas manifestaciones clínicas que pueden ir de manifestaciones del tipo aguda, subaguda, crónicas o episódicas. En las candidiasis se pueden producir lesiones a nivel cutáneo, a nivel mucocutáneo o bien lesiones a nivel sistémico y pueden producir una serie de procesos patológicos como irritación, inflamación, supuración crónica o aguda y pueden producir una respuesta granulomatosa. Con respecto a la clasificación taxonómica. En la taxonomía se han generado una serie de cambios, ¿sí?, debido a los métodos moleculares, los cuales han permitido una mejor identificación taxonómica de las levaduras basándose en sus relaciones filogenéticas. No hace mucho tiempo, esto estamos hablando en el año 2011 aproximadamente, hace 10 años, hay una serie de problemas a nivel taxonómico porque había muchas divergencias. Ustedes han visto que los hongos pueden estar en estado asexual, en algunos casos sexual, y algunos hongos pueden tener los dos estados. Entonces eso generó una gran confusión. ¿Qué es lo que se trata de hacer actualmente? Que un hongo tenga un nombre, ¿sí? Eso basado en una nomenclatura fúngica ya de 20 años más de que se están realizados métodos moleculares tales como la PCR. O sea, lo que quieren hacer es darle paso a una nomenclatura uninominal. Si ustedes quieren conocer la clasificación taxonómica actual de una levadura o un hongo filamentoso, pueden entrar a la página de Mycobank Database o bien ahí le dejo el link que sería de PubMed, donde uno puede encontrar también la taxonomía. En el caso de la candidiasis está en el eucariota, en el reino fungi, donde se divide en dicaria, en la división Ascomycota, clase Saccharomycotina, orden Saccharomycetales, la familia de Veromycetaceae, y dentro de eso está el género Cándida y el clado Loderomyces. ¿Qué es lo que sucede con el género Cándida? El género Cándida comprende un amplio rango de levaduras no relacionadas filogenéticamente, donde muchas de esas levaduras la ubicaron dentro del género Cándida. La clasificaron porque faltaban determinadas características. Por ejemplo, acá pueden ver que está el nombre actual, que es Pichia cudreavesi, y el nombre antiguo era Candida cruzi, que era el estado asexual, y el estado sexual de Candida cruzi es Aquenia orientalis. Entonces, acá tenemos una disyuntiva. Candida cruzi durante muchas décadas se estudió y se sigue estudiando como productor de candidiasis. Sin embargo, hace muy poco, recientemente,
mediante estudios moleculares, ha sido reclasificada y pasó a formar parte del género Pichia. ¿Sí? Ya no es Cándida, es Pichia. Pero por sus características fenotípicas siempre se le había estudiado dentro del género Cándida. También pueden ver otro ejemplo como Cándida guillermondi, ahora es Mellerosima guillermondi, Cándida peliculosa como Wicheromyces anomalus, Cándida kefri, Cluberomyces marcianus, Cándida rugosa, Diutina rugosa, Cándida famata, Deberomyces hansenis. Durante el cursado nosotros vamos a seguir viendo como Cándida cruce, guillermondi, kefri, rugosa y famata. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que ha habido cambios taxonómicos y hay nombres actuales, por lo tanto cambian de género. Por eso era la estrellita que las candidiasis eran producidas por especies del género Cándida. Sumado a esto, ustedes van a ver en este momento otro concepto, ¿sí? Que complejiza más aún poder entender a nivel de especie. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay algunas especies que deben ser como involucradas, ¿sí? Como que deben estar relacionadas, y se habla de complejo de especies. ¿Qué es un complejo de especies? Son dos o más especies relacionadas filogenéticamente que poseen características fenotípicas similares y se las ha asignado a una especie. Como ejemplos, acá podemos ver, en primer lugar, al superior izquierdo, está el complejo de especies Candida albicans, ¿sí? Donde dentro de ese complejo está Candida albicans, Candida dublinensis, Candida africana. Luego está el complejo de especies Candida glabrata, que está sensu estricto, bracarienses y nivariense. El complejo de especies Emuloni, que son Emuloni sensu estricto, la variedad vulnera, y la Duobuamuloni. Sí, se complica muchas veces para la pronunciación. Como pueden ver, son trabajos recientes, 2002, 2006, 2012. El complejo de especies Parapsilosis, está el sensu estricto, Metapsilosis, Ortopsilosis. Y lo que era el complejo de especies Candida guillermondi, que ahora es género Mellerosima, guillermondi, caríbica y carpofila. Todas estas especies no pueden diferenciarse por métodos fenotípicos convencionales, sino que se requiere de métodos moleculares y en algunos casos se puede llegar a nivel de especie mediante espectrometría de masa. Estos ejemplos son necesarios que los tengan en cuenta porque son algunas de las especies que normalmente suelen aislarse a nivel de las muestras clínicas, principalmente albicans, glabratas, parapsilosis, en menor medida guillermondi, y también hay casos de Eumuloni. Respecto a la ecología, tienen que tener en cuenta que las levaduras del género Cándida existen en la naturaleza, en el suelo, en el agua dulce, en los vegetales, frutas, éxodo de árboles, granos y en general se encuentran muy asociadas a todas sustancias ricas en hidrato de carbono. Y acá un concepto que tiene que quedar claro. En el caso de Cándida, recuerden que es una levadura, pero en este caso es un patógeno oportunista, ¿sí? Donde además de ser oportunista, tiene la característica que es parte de la microbiota normal del ser humano. Como pueden ver en el dibujo de la izquierda, que está representada esquemáticamente una mujer, pueden ver que se ha aislado en pacientes normales en la cavidad oral, por ejemplo, especie de albicans, Parapsilosis tropicalis. En el tracto gastrointestinal, mucha mayor cantidad de especies, albicans, glabrata, Parapsilosis tropicalis cruce. En el tracto urogenital, albicans, glabrata, Parapsilosis tropicalis, Candida auris y Candida cruce. Y en piel, Candida albicans, Parapsilosis tropicales y auris, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Cándida es parte integral de la microbiota humana. En condiciones normales tiene la capacidad de colonizar asintomáticamente. Cuando hay algo que agrede
justamente a la levadura, que puede ser el propio sistema inmune, los nutrientes, la hipoxia, el pH, la temperatura corporal, la competición con la microbiota, incluso el ataque del sistema inmune o los antifúngicos, promueve una serie de cambios o alteraciones a nivel de lo que es Cándida, ¿sí? Estos cambios son coordinados en su metabolismo y fisiología y lo único que tratan de hacer es escapar o evitar sobre todo la vigilancia inmunológica y contrarrestar todas las restricciones mencionadas. Entonces, podemos concluir que si está en el ser humano, entonces no van a ser endémicas de determinadas zonas, sino que en este caso las candidiasis tienen un origen que es cosmopolitan. Estas pueden ser aisladas en muestras clínicas de cualquier paciente a nivel mundial. Tal es así que dentro de las micosis más relevantes, que es una agrupación que son Life y Gafi, pueden encontrarlo en internet, ellos van recopilando datos de lo que sucede a nivel de las micosis en general. En violeta, en esta figura en forma de torta, pueden ver que se producen 12.500.000 casos de candidiasis, independientemente del origen de la muestra a nivel mundial, ¿sí? Seguido por otros hongos que vamos a ir viendo más adelante en la materia. Bueno, y hay que tener en cuenta, en base a lo que venimos hablando, que entre las especies de cándida que desencadenan enfermedades humanas, según el orden de frecuencia son, en primer lugar, el complejo Candida albicans, seguido de glabrata y parapsilosis. También puede ser producido por especies tales como Candida tropicales, Pichia kudryavesi, y otras menos frecuentes como el complejo Mellerosima guillermondi y Candida lusitaneae. Hay especies que son emergentes, ya las mencioné anteriormente, Candida auris, y otras se están extendiendo rápidamente por todo el mundo, produciendo algunos brotes reportados. La tabla donde figura el porcentaje de levaduras de especies cándidas son las que fueron identificadas en el Laboratorio de Salud Pública de Tucumán en el 2019. Esto también es independientemente del sitio de donde se aisló. Pueden ver que en primer lugar se encuentra con prácticamente un 45% Candida albicans. Y en segundo lugar está compartido Candida glabrata y parapsilosis, cada uno con un 21,3%. Pero también aparece el dublinense. Recuerden que dentro del complejo albicans estaba Candida albicans, dubliniense y africana. Pero en este caso fue un caso. Pichia kudryavesi con un 2,1%, tropicales con un 8,1% y un caso de Candida aemuloni. Entonces pueden ver que independientemente del sitio o zona donde nos encontremos, es muy frecuente que se vayan repitiendo justamente el orden de frecuencia. Acá es muy importante tener en cuenta entonces cuáles son los cuadros clínicos que puede o no presentar el paciente, donde acá justamente el componente del equipo médico es importante. Sobre todo hay algunas que son lesiones que uno lo puede observar a simple vista y otros son signos o síntomas que se requieren otro tipo de instrumentales. Acá ven en un paciente ya una lesión por cándida en lengua y en otro caso de una mujer que está por debajo del pliegue mamario, ¿sí? Ahora, con respecto a la patogenia, ya tenemos en cuenta que es un patógeno oportunista, que es comensal, forma parte de la microbiota normal y que debe escapar a todas las respuestas del sistema inmunológico. Y siempre se va a repetir esta esta gráfica para todas las patologías fúngicas. Por un lado están los factores propios de virulencia, en este caso de Cándida, que involucra a los otros géneros, ¿sí? Y por otro lado los mecanismos de defensa del huésped. Y también lo que va a determinar muchas veces la balanza va a ser los factores predisponentes para adquirir o no una candidiasis. Pase de ser un patógeno oportunista a producir una infección. Esta gráfica ustedes ya la habían visto de lo que eran infecciones fúngicas. Siempre tengan en cuenta, hay mecanismos defensivos como la interacción con la flora microbiana,
como la integridad del estrato córneo y la inmunidad. La inmunidad está dada por la inmunidad innata y por la inmunidad adaptativa. Cuando un hongo se pone en contacto con la superficie del epitelio, puede o no progresar la infección. Cuando puede atravesar el epitelio, se va a producir en un primer lugar un reconocimiento por parte de los neutrófilos y macrófagos mediante los PRP, que son patrones de reconocimiento de receptores. Esto, a su vez, también hay la presencia de opsonina, que lo cual van a hacer en la respuesta innata es permitir que se produzca una activación de la célula dendrítica. Esta célula dendrítica, a su vez, se va a producir el reconocimiento a nivel de la inmunidad adaptativa, que es la parte celular, donde van a hacerlo mediante el complejo mayor de histocompatibilidad y van a hacer la presentación a las células T. De ahí se va a desencadenar todas unas reacciones que pueden ir hacia T-helper 1, 2, T-helper regulador o T-helper 17. Recuerden siempre que el T-helper 17 es el que más se encuentra involucrado en las reacciones inmunes contra las infecciones fúngicas. Este, a su vez, va a producir una mayor quimiotaxis de lo que es el neutrófilo, siempre mediado con la liberación de las interleuquinas. Acá tiene que tener en cuenta que cualquier falla en el sistema inmunológico del paciente, por la causa que fuera primaria o secundaria, va a favorecer muchas veces que el paciente sufra una candidiasis. Y cándida, esto ya han visto un poco en lo que era micelium vegetativo y lo vieron un poco en reproducción asexual. Tiene una característica muy marcada, ¿sí? En este caso vamos a hablar específicamente de Candida albicans, que es la más estudiada y es la que más casos produce de candidiasis. Donde Cándida, como ven en la figura A, puede estar como pseudomicelio, o la figura B como levadura, o la figura C como hifa verdadera, ¿sí? Tiene la capacidad de invadir y multiplicarse adaptándose a diferentes temperaturas y condiciones del sistema inmune y tejido del huésped. Donde se ha visto y está comprobado que cuando pasa a la forma de pseudomicelio y pasa a la forma de hifa, justamente es una forma de evadir el sistema inmunológico. Imaginen ustedes una célula del sistema inmune como un macrófago, puede fagocitar muy fácilmente lo que es una levadura, no así un pseudomicelio o una hifa. Y hay entonces siempre una serie de genes que están involucrados en los factores de virulencia de Cándida que van a inducir justamente a que cuando pueda producir la infección haga su transformación y pase a esa transición de levadura a pseudomicelio o hifa. Siempre esta se ve facilitada por cuando hay determinados nutrientes con un pH cercano al neutro, a temperatura de 37 grados, concentraciones de dióxido de 5,5. Todo esto va a favorecer que pase a formarse pseudomicelio o bien una hifa verdadera. Esta gráfica que le presento no es para que se asusten. Está representada la levadura de color gris esquemáticamente y lo que hacen una ampliación los autores justamente es marcando que las levaduras de género Cándida tienen una capa interna y una capa externa. ¿De qué? De la pared celular. Esa pared celular, recuerda que la capa interna está formada, en el caso de Cándida, por beta-1,3, beta-1,4, beta-1,3 y beta-1,6 glucano, ¿sí? Y en la parte más externa hay mananoproteínas, ¿sí? Recuerden lo que les he dicho recién en dos diapositivas anteriores, tanto el macrófago como la célula dendrítica expresan los PRP, que pueden ser el quitina, dectina 1, TLRS, dectina 2 o galactina 3. ¿Qué es lo que hacen estos PRP? Justamente reconocer determinados componentes de la pared, ya sea interna o externa, de tal manera de activar la cascada para que se produzca una reacción inmunológica. Entonces, muchas veces esas transformaciones morfogénicas dependen de la pared celular.
por la barrera ambiental, que es esencial para la interacción huésped-patógeno. Entonces, ¿qué hace la levadura? Cambia las cantidades relativas del componente cuando transforma a pseudomicelio IFA, ¿sí? Fluctúa entre las morfologías y esta es una manera de respuesta frente a los desafíos externos, de tal manera que esto impacta indirectamente sobre la respuesta inmune. Entiéndase que entonces la levadura va a sufrir transformaciones como pseudomicelio a IFA, va a haber un cambio de las proporciones de los contenidos de la pared, porque justamente hay una modificación, por lo cual es una forma de evadir justamente la respuesta inmunológica, porque evita justamente el reconocimiento de la célula dendrítica o del macrófago. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con los transportadores que se encuentran a nivel de membrana? Normalmente, en el estado, cuando se encuentra como comensal, tienen transportadores de glucosa, de acetilglucosamina, de lactosa, ácidos orgánicos, aminoácidos, metionina y péptidos. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hay un exceso de glucosa? ¿Sí? Se ha visto que la capacidad para colonizar y causar infección induce justamente la morfogénesis de AIFAs a bajas concentraciones fisiológicas. Entonces, en un paciente diabético que tiene altas concentraciones de glucosa son más proclives, sobre todo a las infecciones por cándida. En el caso de la N-acetilglucosamina, induce la expresión, también cuando está en exceso, de expresión de varios genes de virulencia. En el caso del lactato, del acetato, son muy abundantes en el intestino, vagina y célula fagocítica. Entonces, la captación es mediada por transportadores que son inducidos después de la fagocitosis. Entonces, cuando entra el macrófago, se activan estos transportadores, utilizan justamente el lactato y el acetato dentro de lo que son las células fagocíticas, por lo tanto, de esta manera modula la respuesta inmune y también se ha visto que inducen cuando ingresan a formación de biopelícula y favorecen la resistencia antifúngica. Se lo ha visto sobre todo en albicans y glabrata. Por otro lado, la captación y el catabolismo de los aminoácidos está fuertemente regulados en Candida albicans, especialmente la fagocitosis por neutrófilos y macrófagos. Y también se ha visto que el transporte de metionina induce a la morfogénesis. Todo esto son factores de virulencia dependientes de nutrientes. Otro de los mecanismos de virulencia que se han visualizado son la capacidad de adaptarse a los niveles de oxígeno que tiene Cándida, ¿sí? Cuando las levaduras de género Cándida son deprivadas de oxígeno, generalmente es cuando se produce normalmente la infección. Cándida lo que trata de hacer es infectar, induce el reclutamiento de neutrófilos. Este reclutamiento de los neutrófilos va a producir una hipoxia en ese microambiente. Cándida lo que hace es desencadenar cambios de su pared celular, enmascararlo con beta-glucano. Entonces el polimorfo de esta manera tampoco son capaces de ser más eficientes en la fagocitosis, por lo tanto favorece la evasión y la supervivencia de Cándida. Por otro lado, sabemos que la temperatura corporal es una defensa inespecífica contra la infección por los hongos, especialmente en pacientes cuando aumentan temperaturas a 37 y 42 grados. La primera respuesta contra Cándida en las altas temperaturas es justamente para restringir su crecimiento, para influir en su morfología, el apareamiento y el cambio fenotípico. Sin embargo, se ha observado que en Candida albicans hay cambio de temperatura, mantiene la homeostasis térmica mediante una serie de proteínas de choque térmico que son las HSP. Otro de los factores de virulencia es mediante la formación de biopelículas. Esto ya lo han visto en otras materias, las biopelículas, que son comunidades tridimensionales de células que se adhieren con propiedades biológicas distintas y están incrustadas en lo que se llama una matriz extracelular autosintetizada. Puede haber solo levaduras o también una comunidad de microorganismos junto, por ejemplo, con bacterias. Cándida está comprobado que puede formar biopelículas, no solamente en el tejido de huésped, sino que también en los dispositivos médicos implantados.
Esta biopelícula justamente actúa como una barrera física frente al sistema inmune, la penetración de drogas, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente lo que hace Cándida se encuentra colonizando. Cuando se encuentra colonizando, normalmente hay una adhesión al epitelio, adquiere los nutrientes por enzimas hidrolíticas, pueden formar hifas y producirse un cambio fenotípico, sin embargo no va a una infección. Se ha visto que cuando hay una infección superficial van a penetrar los epitelios, ¿sí? Cuando hay una infección profunda ya va a haber una invasión a nivel vascular, o sea, la podemos encontrar en los hemocultivos, van a evadir el sistema inmune, y en el caso de la infección diseminada, ya se ha visto que se produce adhesión al endotelio y activación del sistema de coagulación con acción de adhesina. En los tres procesos de la infección siempre va a haber la presencia de enzimas hidrolíticas y se va a inducir sobre todo la formación de hifas. Ahora, ¿qué sucede con respecto al ser humano? Hay una serie de factores locales que favorecen justamente Cándida. Por ejemplo, acá pueden ver la figura de un paciente obeso, donde es más frecuente que tengan humedad en las zonas de los intertrigos, de los grandes y pequeños pliegues, transpiran más, el calor, por ejemplo, Tucumán, nosotros transpiramos mucho, sin embargo no todos tenemos candidiasis, el roce o la oclusión de la ropa ajustada, la postración y la higiene inadecuada favorecen una infección por cándida. Con respecto a los factores generales, hay algunos que son fisiológicos, por ejemplo, la edad. No es lo mismo el pediátrico que el adulto mayor que un paciente de 35 o 40 años. A eso se le puede sumar un adulto con factores endocrinos o también, ¿por qué no pediátrico?, como la diabetes, el hipotiroidismo, si el paciente tiene una inmunodeficiencia primaria o secundaria, el uso de antibióticos o corticoides y también el uso de inmunosupresores. Entonces, por un lado está la fuente de infección endógena, que son cuando están como flora normal del paciente y hay una serie de cambios de factores predisponentes que van a inducir o por modificación del sistema inmunológico que se produzca una candidiasis. Cuando me infecto exógenamente y se produce sobre todo en el 70-90% de las micosis invasoras en UCI son producidas por cándida a partir de mamaderas mal esterilizadas, endoscopios, materiales quirúrgicos, diálisis por transmisión horizontal en el nosocomio porque no se lavan las manos el equipo médico, o bien por rotura a nivel de las superficies colonizadas de piel o mucosa, porque el paciente puede estar con catéter, sonda, prótesis cardíaca, diálisis, alimentación parenteral o heridas como el uso de jeringas en los drogadictos. Con respecto a los cuadros clínicos, y acá hay un concepto que quiero que les quede muy claro. Como es un patógeno oportunista, hay que poder definir si es realmente una infección de una contaminación. Pero a su vez, en el caso específico de Cándida, que es colonizante normal de la microbiota, hay que también poder definir si en lugar de una infección no es una colonización. Entonces, ¿se pueden encontrar en muestras clínicas levaduras del género Cándida? Sí, pero su hallazgo no me implica que haya una infección. Sumado a esto hay una serie de problemas porque no es como en bacteriología, por ejemplo, que ustedes tienen un urocultivo más de 10 a la 3, más de 10 a la 5, lo pueden relacionar. Si bien, bueno, está bastante complejo porque todavía no se llega a un acuerdo a nivel internacional. Sí hay acuerdos a nivel local y nacional de cómo definir si es una infección o no. Recuerdan de la definición que las lesiones que podían producir eran de tipo, por ejemplo, cutáneas. Cuando habla de cutáneas, recuerden que pueden ser los pequeños o grandes pliegues, pueden ser difusas en superficies muy amplias o bien profundas como un granuloma. Si hablamos a nivel de mucocutáneo, son todas las mucosas, a nivel oral, genital, digestivo, respiratorio, o la patología denominada, la entidad denominada candidiasis mucocutánea crónica. Y ya cuando hablamos a nivel sistémico, siempre que sea sistémico es todo diseminado.
Puede tocar cualquier órgano, como por ejemplo el sistema nervioso central. Bueno, vamos a empezar a hacer la descripción y esto es importante que lo tengan en cuenta porque llega un paciente al laboratorio o el médico le pide un estudio micológico que puede estar internado o no y qué es lo característico que se ve en las lesiones cutáneas y los grandes pliegues. Por ejemplo, son los pliegues inguinocrural, interglúteo, suprapúbico o submamario, ¿sí? Se ve en la zona más profunda del pliegue, que está rojiza, que está desprovista de epidermis. Puede estar recubierta de un exudado blanquecino o no. Los bordes es característico lo que se observa los colgajos epidérmicos. Y por fuera de la lesión pueden observar, por ejemplo, sobre todo en la de arriba, la superior izquierda, que hay como una serie de lesiones más pequeñas, son satélites, que son pápulas vesículas eritematosas, que con el tiempo van a confluir y se forma un colgajo. Lo característico de las lesiones, justamente en la zona de roce del cuerpo, se favorece más, sobre todo la candidiasis, y la característica es que generalmente es una zona húmeda, donde ustedes acá van a tomar la muestra mediante un raspado, con un bisturí, y lo que van a ver que justamente cuando vayan raspando es como que se le pega todo al bisturí, lo van a tener que colocar contra el portaobjeto como para despegar justamente lo del detritus tomado para luego hacer el estudio micológico. El caso del anterior es muy frecuente, sobre todo en los pacientes obesos, los pacientes diabéticos que vengan con esas lesiones, o bien lo que es también en los niños, sobre todo en la zona de la colita, porque sobre todo cuando ellos comienzan a transitar en la vida, comienza a producirse la colonización por cándida, ¿sí? Que va a ingresar cándida y sobre todo va a estar en materia fecal. Si no se cambian con frecuencia los pañales o no hay una buena higiene, esto puede promover lo que se llama la candidiasis del pañal, que esto se soluciona justamente con una buena higiene. Y en los otros casos hay que tratar justamente lo de base, si es diabético, si es la obesidad, hay que tratarlo de base como para que evitar justamente llegar a un tratamiento antifúngico. Que es muy frecuente también que llegue al laboratorio más que las otras lesiones, son las lesiones de tipo cutáneas, que son los espacios interdigitales. Es exactamente la misma aplicación de la anterior. En este caso sí van a ver sobre todo los colgajos, los ven con más marcados esos colgajos blancos en la zona interdigital, puede ser en las manos sobre todo, más que en los pies. En las manos, y en este caso ustedes qué van a preguntar al paciente. En este caso lo que van a hacer es preguntar a qué se dedica, sobre todo. Siempre recuerden, ¿hace cuánto tiempo? Tratamiento. Y en este caso preguntar a qué se dedica. Por ejemplo, si se dedica la persona a lavacopas, es una ama de casa que lava sin guantes, lava la ropa. Recuerden que todos los productos que se utilizan actualmente, cada vez con una gota lavo 20 platos, 50 supuestamente, entonces son más agresivos. Sumado a esto, puede estar que la paciente sea diabética, que tenga hipotiroidismo. Entonces es necesario recabar esa información para ver cuál es el origen de esta lesión. También se hace por raspado. Justamente de la zona intertrigo de las manos es muy frecuente las candidiasis cutáneas, sobre todo en uña de manos. No en el caso de uña de pies, aunque puede haber candidiasis. Cuando ustedes vengan con este tipo de lesión, que es una onicomicosis que se inicia por el borde periunguial, donde van a verle una uña con surcos bien pronunciados, sobre todo la tabla externa, la uña está erosionada, está pigmentada, generalmente van de blanco a blanco amarillento, y generalmente una destrucción crónica de la lúnula, que está generalmente destruida. Es muy frecuente, cuando ven el OK es porque es muy frecuente que lleguen al laboratorio. Otra de las características que presentan, lo pueden ver en la figura derecha, es la paroniquia. Cuando ustedes dicen paroniquia, cuando hacen el detalle de la lesión, directamente en este caso pueden decir la de la derecha, hay una onicomicosis con
surcos de la tabla externa y pigmentada. Con paronychia, por ejemplo, en el caso de la derecha, que es la paronychia, la inflamación del borde periunguial, ¿sí? Que generalmente es dolorosa y bastante enrojecida. También en estos casos los pacientes son o pacientes las que, por ejemplo, se hacen las manos, se cortan la cutícula o se muerden, ¿sí? Se muerden las cutículas. Muchas veces estos pacientes ingresan al laboratorio con la mano cerrada como si fuera un puño, para que uno, generalmente andan así en la calle para que no vean que se muerdan las uñas, como en la boca hay cándida, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Estamos haciendo justamente penetrando las mucosas. Y sobre todo lo veo mucho en pacientes pediátricos o pacientes estresados, pacientes adultos que siguen mordiéndose las uñas, o bien se han ido a hacer las manos, las famosas francesas y todo lo demás que se hace. Y muchas veces todo el instrumental que se utiliza, dependiendo de la zona donde van, no es desinfectado como corresponde. Un poco de epidemiología, esto por ejemplo del Hospital de Infecciosas Francisco Muñiz. Lo que querían ver, ellos ver la frecuencia y tipificación de levaduras en uña de mano. Fíjense que de 386 muestras de uña de mano que eran compatibles con una onicomicosis por levaduras, solamente han tenido un 21% de aislamiento y un 28% eran dermatofitos, o sea que de las uñas de mano puede ser o levaduras o dermatofitos. Y negativas el 41%, porque muchas veces pueden ser por otras causas y no siempre es hongo, eso ténganlo en cuenta. Acá pueden ver que principalmente en este caso ellos habían aislado Parapsilosis, después Tropicalis, después Albicans, otras especies como Trichosporum, Glabrata, Guillermondi, Famata. Trichosporum es otro género, ya lo han visto con la doctora, con la clase anterior en Trichosporonosis, pero también pueden encontrar otras levaduras en uña de mano. Cuando hablan de granuloma candidiásico, que también es cutánea, es poco frecuente, es una infección rara. Se produce sobre todo en los niños con trastornos endocrinos como hipotiroidismo o hipoparatiroidismo. Las lesiones que se observan en el paciente son de piel, uñas y cuero cabelludo. Hay pápulas que están vascularizadas, primarias, están cubiertas de una costa gruesa, adherente, de color pardo amarillento. Hay como que decapitar la lesión, o sea, hay que sacar esa costra con el bisturí y justamente esa costra es la que se va a hacer el estudio micológico. En el caso de la lesión de uña, que hemos visto anteriormente, lo que se hace es raspar, nunca por encima de la uña, porque en ese caso no van a tener desarrollo ni van a observar nada. Siempre la lesión van a ver que cuando continúa el brillo en realidad de la uña, ¿sí? Ustedes mírense ahora la uña y van a ver como que tiene un brillo. En esos pacientes, a pesar de que están blanco, amarillento, con surcos, sigue el brillo. Entonces siempre ahí la toma de muestra es por debajo de la uña. Es raspado por debajo de la uña, se tienen que juntar las escamas para hacer el estudio. Bueno, después están las lesiones de tipo mucocutáneas. En el caso de las lesiones de tipo mucocutáneas, por ejemplo, acá pueden ver una boca muy típica que se produce en la candidiasis. Sobre todo se da en los niños en los primeros 20 días. ¿Qué pasa? El niño, como que los bebés no segregan mucha saliva, entonces no hay un lavado fisiológico de arrastre. Muchas veces quedan los restos de leche en la boca del niño, los cuales empiezan a fermentar. Se produce un cambio del pH, lo cual favorece el crecimiento de las levaduras de cándida que están colonizando. Se lo denomina muguet y a su vez ustedes tienen que tener en cuenta, si afectan el labio, se denomina cheilitis, donde el labio está hinchado, la semimucosa labial está sin brillo, hay surcos o grietas. Si es de la comisura del labio, se llama estomatitis angular, o también boquera, donde hay grietas y fisuras. Se lo asocia mucho a veces también al déficit de riboflavina. Si está afectada la lengua, se denomina glositis, ¿sí? La lengua también son surcos o grietas pronunciadas con dolor y ardor. Cuando afecta a los folículos amigdalinos, tonsilitis.
y cuando afecta justamente la faringe, faringitis. En todos casos son puntos blancos, que son las colonias de cándida. ¿Cómo toma la muestra acá? Con un ANSA. Lo ideal en este caso es tomar con un ANSA descartable. Ahora existen, son bastante económicas. Donde están con el paciente, lo toman de esa forma y ustedes van a ver como que se arrastra todo lo blanco, ¿sí? Es muy característico, es bastante húmedo. Ahí directamente pueden hacer directamente el preparado e incluso pueden hacer el cultivo. Si no, lo que pueden colocar es con esa ansa, la van a colocar en un tubo con tapa. Lo que van a hacer es como colocar el ansa que han tomado la muestra en solución fisiológica, ¿sí? Entonces de esa manera ustedes van a tener una suspensión y a partir de esa suspensión la llevan al laboratorio para hacer el procesamiento. Si no tienen ansa descartables, pueden utilizar las ansas que hay normalmente en el servicio de bacteriología o de micología. Primero lo que van a hacer es quemar el ansa para tenerla estéril. De ahí la van a transportar dentro de un tubo de ensayo hasta donde esté el paciente para tomar la muestra. Lo ideal son las descartables. No es recomendable para nada los hisopos, salvo que por ahí sean de Dacron, pero la mayoría que hay son con algodón y en el algodón queda todo pegado y prácticamente no permite una buena obtención de una muestra. En el caso que ustedes vean un paciente adulto, ¿sí? A mí lamentablemente me ha tocado 3 casos. En uno de ellos era un amigo mío. Y cuando ustedes ven esto, lo primero que tienen que sospechar en un paciente con este tipo de lesiones es que tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, sobre todo VIH, ¿sí? Entonces, en estos casos hay que tener mucha cautela y recomendar justamente que se hagan estudios o hablar con el médico y decirle, mira, ha venido este paciente, para mí lo más recomendable es que se haga un estudio como por ejemplo de VIH, ¿sí? Otra de las lesiones muy frecuentes que le van a llegar a un laboratorio de microbiología, muchas veces llegan para bacteriología, pero por eso también es importante que tengan en cuenta la presencia de levadura de género cándida, son las candidiasis vaginales, ¿sí? Lo característico en esto es que la paciente tiene hay un macerado, hay prurito, o sea, hay ardor. La mucosa vaginal está enrojecida, está edematizada, en las zonas puede haber ulceración, generalmente es escamosa, hay pseudomembranas en forma de bloque. Lo característico y lo más que llama la atención es que tiene un flujo copioso. Y la mujer ya sabe que es un flujo del tipo blanco, generalmente no tiene olor, normalmente no tiene olor, se dice que es como leche cortada, eso es lo característico. Esto quiero aclarar, ¿por qué es tan frecuente? Bueno, ¿cómo se llama? A partir de un estudio, se ha visto que todas las mujeres con ciclos menstruales por lo menos tienen un episodio esporádicos, un episodio en su vida, el 75% de las mujeres hacen una candidiasis vulvovaginal. De ese 75% pueden sufrir recidivas entre un 40 o 50% con más de un episodio. Cuando una mujer relata, cuando llega al laboratorio, que ella ya viene con más de 4 episodios en el año, o sea, son bastante recurrentes, ahí hablan de candidiasis vulvovaginal recurrente. Se produce entre un 5 y un 15%, lo cual trae aparejado una serie de trastornos psicológicos, porque justamente tiene esta condición que hace que le dificulte ir al trabajo, que le dificulte ir justamente, a la escuela. Por lo tanto, es un problema bastante serio y muy frecuente. La principal fuente de infección es endógena, pero puede haber colonización rectal y de la piel perianal con otras especies. En un estudio que habíamos hecho en el Laboratorio de Salud Pública de 700 pacientes que iban justamente para la toma de muestra de flujo vaginal,
que esto era de 8 nosocomios distintos de la provincia, había 193 pacientes con candidiasis vulvovaginal y de las 700 había 40 pacientes con candidiasis vulvovaginal recurrente, ¿sí? Pueden ver la frecuencia, principalmente Taba albicans, seguida de glabrata, crucei y tropicalis. También como mucocutánea está la candidiasis balanoprepulsial, que es la balanopostitis, ¿sí? Es una candidiasis del tipo exógena, ¿sí? Normalmente dada por contacto sexual, donde el glande, como pueden ver en la fotografía, muestra una superficie enrojecida, húmeda y brillante, donde se pueden ver incluso vesículas y zonas más bien descamativas. Generalmente en el surco balanoprepulsial aparece lleno de grumos blancos. Normalmente se empieza el tratamiento, en el caso de que sea una sola pareja, de la mujer y del hombre, se hace el tratamiento combinado. Pero muchas veces, en el caso por más que se hace el tratamiento del hombre, la mujer puede sufrir recidivas y pasar a candidiasis vulvovaginal recurrente. Perdón. Normalmente el hombre no concurre a la consulta, no concurre. En el caso de la mujer, sí, va a la consulta ginecológica y se hace el estudio. Otra de las lesiones mucocutáneas que puede producir cándidas, por ejemplo, son la esofágica. Esto se da mucho, sobre todo en los pacientes VIH, así como lo tiene en la boca, lo tiene en el esófago, o otros pacientes que tienen algún tipo de inmunodeficiencia. Siempre recuerden esa tabla. La curva que habíamos visto en infecciones fúngicas, esa curva en ascenso, cuanto más grado de inmunosupresión, más frecuentes que tengan lesiones en boca, por ejemplo con cándida o esofágica. Donde al igual que todas las lesiones empiezan con placas blancas pequeñas que van confluyendo y formando placas pseudomembranosas blandas. Esta muestra la toma directamente el médico y muchas veces cuando ve estos tipos de lesiones no la manda al laboratorio. Generalmente lo que sucede es que comienzan a darle un tratamiento al paciente de base por la enfermedad que pueda estar padeciendo y justamente para favorecer eliminar un poco estas placas pseudomembranosas porque muchas veces les cuesta incluso ingerir alimentos. Acá tienen un estudio que habíamos hecho cuando yo trabajaba en el hospital de niños, ¿sí? Donde se habían tomado muestras de pacientes. Acá eran 31 pacientes, donde se veía justamente la colonización de especies de cándida a nivel oral y rectal. ¿Sí? Eran todos pacientes pediátricos que estaban internados en la UCI, UTI y unidades de cuidado hemato-oncológicos. Por ejemplo, se ha aislado en muestras positivas en 8 pacientes, a nivel oral, a nivel rectal en 3 pacientes y otros pacientes presentaban al mismo tiempo oral y justamente rectal, donde pueden ver que lo más frecuente era Candida albicans, seguido glabrata y parapsilosis. O sea, pero en este caso era solamente para ver qué tipo de colonización tenían, nada más, no estaban produciendo una infección. A nivel gastrointestinal es toda una polémica, realmente es una polémica, porque si justamente a nivel gastrointestinal tengo las levaduras, muchas veces se la asocia cándida con manifestaciones a nivel gastrointestinal, pero no existe un punto de corte donde yo diga más de 10.000 unidades formadoras de colonia por gramos de S de materia fecal, puedo decir con una infección. En realidad siempre hay que ver cuál es la enfermedad de base. Por ejemplo, hay pacientes que hacen diarrea y se ven muchas levaduras. Ustedes en la materia fecal que estén haciendo para bacterias van a ver muchísimas levaduras. Pero muchas veces ese paciente lo que se hace se le da tratamiento con antibióticos. Por lo tanto, lo que pasa es que la flora microbiana normal disminuye, por lo tanto hay un exceso de sobrecrecimiento de cándida y que esto justamente es lo que estamos viendo en la diarrea. Pero, esto continúa en estudio. Por ejemplo, se lo asocia mucho a cándida con el síndrome del intestino irritable. ¿Sí? Es muy frecuente este síndrome, se lo ve mucho en los pacientes, sobre todo adultos. Y acá, por ejemplo, se había hecho un estudio frente a pacientes controles y otros pacientes con el síndrome.
Lo que está en naranja con el puntito rojo arriba es justamente se ha hecho un estudio a nivel genómico, ¿bien? Se ha secuenciado en materia fecal todos los microorganismos que habían y se ha visto, por ejemplo, en el control, pueden ver que hay un porcentaje. Pero en los otros pacientes, estos son pacientes sin tratamiento, pero que estaban con el síndrome de intestino, pueden ver que hay mayor porcentaje de cándida. Sin embargo, esto requiere todavía mayores estudios. Otra de las manifestaciones mucocutáneas, que también es muy poco frecuente y muy rara, son las pulmonares. Es muy poco frecuente. ¿Sí? Generalmente cuando hay un pancultivo de este paciente lo van a encontrar en el hemocultivo, en la respiratoria, en la orina. Generalmente es muy difícil llevar a cabo el diagnóstico porque recuerden cómo está en la boca. Muchas veces las muestras son esputo. Es normal que vean levaduras y de cándida. Si ven un minival, un aspirador traqueal, incluso un VAL, es normal que vean levaduras, ¿sí? Por más que el procedimiento sea profundo, hay una zona de arrastre, ¿sí? Y no hay un punto de corte a nivel respiratorio. Lo único sería que le manden una biopsia a nivel pulmonar, lo cual es muy poco probable, ¿sí? Es necesario, por eso a veces, para confirmar, es necesario llevar a cabo una cirugía. Y una de las mucocutáneas, que si bien es muy poco frecuente, les puede pasar, me acuerdo de mi primer caso, de mi primer paciente en el hospital de niños, cuando yo estaba como empezando a trabajar en micología, fue un paciente con una candidiasis mucocutánea crónica, ¿sí? Bueno, el paciente en estos casos tiene una inmunodeficiencia primaria, o sea que ya nacen con un déficit, tienen una gran heterogeneidad clínica, se presenta de distintas formas. ¿Qué es lo muy característico? Que el paciente hace infecciones recurrentes, con cándida, sobre todo albicans, la pueden ver de la uña, en la piel del paciente, incluso en las mucosas. Acá pueden ver una foto de un paciente con lesión en la boca antes y después del tratamiento. Lo que pasa es que estos pacientes tienen que vivir de por vida con tratamiento antifúngico para no tener estas lesiones. Hay una característica particular a nivel inmunológico, que no viene al caso, donde está afectado la CAR19, sobre todo se ha visto una delesión importante, lo cual conlleva que siempre sufran infecciones por cándida. Es como es exclusivo. Varía la severidad de las lesiones y puede acompañarse de endocrinopatía o de enfermedades autoinmunes, pero son infrecuentes. Bueno, y acá les traigo a colación las sistémicas, ¿sí? Esta curva siempre tendrán en cuenta para todas las patologías. No es lo mismo un paciente que tiene una infección respiratoria aguda que un paciente VIH, que el paciente con corticoides, SIDA con menos de CD4, menos de 200, que el paciente que está con una leucemia descontrolada o no es para nada igual. Entonces, dependiendo del grado de inmunocompromiso, va a ser que va a ir o no una candidiasis sistémica. Es muy frecuente ver las candidiasis, es muy frecuente cuando uno trabaja en un hospital y en microbiología poder aislar levaduras, sobre todo de los hemocultivos, ¿sí? Porque son pacientes que están en las UCI, están sondados, están con catéteres, hay mucha manipulación por parte del paciente. El equipo médico, si no restringe al mínimo sus cuidados, puede sufrir una infección del tipo exógena, o bien porque está con el tratamiento, hacen infección endógena, porque recuerden que ese paciente que ustedes tienen internado, no solamente el médico piensa en una levadura como cándida, el médico piensa en microorganismos en general y en primer lugar están las bacterias. Entonces siempre a ese paciente se le va a hacer un tratamiento del tipo empírico para evitar que se produzcan infecciones, se resguarda lo máximo que se puede ese paciente, pero se puede colonizar por cualquier tipo de microorganismo. Entonces eso tiene que tener mucho cuidado, sobre todo cuando trabajan en los hospitales o centros donde están internados los pacientes. No es lo mismo pacientes que anda ambulatorio. Esto es muy frecuente si en algún momento han hecho guardia o van a hacer guardia, que pueden ver que los pacientes están sondados y con catéter, ¿sí? Entonces las vías de entrada más frecuentes es a partir de justamente de los catéteres. ¿Por qué?
Porque lo que hace Cándida es formar biofilm, lo hace como implantación y una vez que forman biofilm o lo hacen en una sonda vesical, por ejemplo, ya no se puede sacar el biofilm. Entonces de allí, ya sea por el catéter que está puesto a nivel venoso o por cualquier otra zona, lo que van a hacer es diseminarse, pasan a sangre, hacen fungemias. Muchas veces esas fungemias son transitorias. Entonces muchas veces hay que tener en cuenta eso también, cuando está haciendo fiebre para tomarle o no el hemocultivo. ¿Sí? Por eso también que se ha visto que en el caso de los hemocultivos para cándida se ha visto que hay un 50% de positividad. Por eso siempre cuando le piden hemocultivos para hongos, porque así se pide, eh, no tomen uno solo. Traten de tomar 3 muestras de hemocultivo, igual que para bacteriología con las mismas consideraciones. Y se ha visto muchas veces que estos siguen positivos, muchas veces por más que se da el tratamiento, y se van a negativizar cuando se retira el catéter. Pero hay algunos casos que es imposible sacar un catéter porque se encuentra en determinada zona y esto hace más complejo justamente ver qué se hace. Se sigue con tratamiento que en lugar de retirar el catéter, ¿sí? Y acá, por ejemplo, traigo un caso de cuando está en Brasil, un paciente que estaba con una leucemia mieloide aguda, se le hace un trasplante de médula ósea, entra en una neutropenia severa y de repente empiezan a aparecer una serie de lesiones que se denominan gomas, que eran en la cabeza, como podemos observar. Era una lesión de absceso subcutáneo y esto generalmente siempre se da no solamente en la cabeza, ¿no? Esto en realidad les traigo para que vean qué es lo que puede hacer Cándida, pero Cándida en un paciente inmunodeprimido hace candidatos que pueden ser temporarias a crónicas, las candidiasis son sistémicas, son un problema muy grave, ¿sí? Sobre todo inmunosupresiones temporarias o crónicas. Lo característico de Cándida, que en estos casos, ¿qué hacen los pacientes? Invasión de los micelios de los tejidos, producción de trombos intravasculares, forma granulomas, abscesos, masas miceliales. Y esto generalmente muchas veces lleva a la muerte del paciente, y lo cual es un gran desafío para el equipo que trabaja con estos pacientes. En este caso, esta paciente, bueno, es particular, bueno, se le hacía punción con jeringa y aguja y salía toda una serie de líquidos. Cuando uno lo veía al fresco, se veían las levaduras. Pero en las sistémicas, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente: que generalmente el cuadro clínico, cuando hace infección sistémica, puede ser el comienzo brusco, el paciente puede tener fiebre, escalofrío, hipotensión. Muchas veces hacen hepatoesplenomegalia, forman petequias, ¿sí? Embolias, el paciente puede tener taquicardia, taquimnea, un compromiso a nivel de sensorio, esto puede evolucionarse un shock séptico, ¿sí? Se puede localizar en cualquier órgano, esto ya lo había dicho anteriormente, pero si es en el sistema nervioso central, puede ser una meningitis. Si invade el torrente sanguíneo, puede originar septicemia, entonces van a tener hemocultivo. Puede tocar riñón, miocardio, endocardio, ojos, piel, aparato digestivo. Entonces siempre en estos pacientes lo que se hace es pancultivar, ¿sí? Un paciente que tiene esto puede tener una bacteria, tranquilamente. Entonces lo que se hace es pancultivar, se pide muestra de hemocultivo por 2, se toma muestra de orina y si hay alguna otra lesión en determinada zona, por ejemplo en un catéter, se saca el catéter y se trata de ver si es producido por bacterias o hongos. ¿Es frecuente las candidiasis? Sí, bueno, acá es un estudio que traigo que es uno de los más completos, de los más recientes, por más que sea del 2011, donde han participado muchos laboratorios de toda la Argentina y donde lo que querían ver es la distribución y aparte la sensibilidad de las levaduras aisladas a partir de los hemocultivos. Entonces, en este caso, siempre que sean sistémicas, tienen que ir a la mano de hacer un estudio de hemocultivo y tenerlo en cuenta. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde? Van a ser pacientes internados. El paciente ambulatorio ustedes no le van a tomar hemocultivo, ¿sí? Y acá pueden ver las especies que siempre aparecen en los hemocultivos: albicans, paraxiliosis, tropicales, glabrata y otras especies,
¿sí? Las otras especies están puestas en la parte de abajo. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Bueno, tiene la antibiótico-terapia, el catéter intravenoso, ventilación mecánica, nutrición parenteral, diálisis, cirugía, diabetes, neutropenia, tumor sólido, todo lo que venimos mencionando es como que se repite, ¿sí? Dependiendo del centro, había centros que estaban con el paciente hemato-oncológico, por eso hay quimioterapia, radioterapia en baja frecuencia. Pero si yo hago específicamente el estudio solamente, y voy a tener los mismos factores predisponentes. Siempre tengan en cuenta eso. Hacia dónde se va a desplazar la balanza va a depender justamente del sistema inmune del paciente y el factor predisponente, porque es un patógeno oportunista. ¿Cuándo comienza a ser oportunista? ¿Cuándo hace ese cambio, ese switch, esas transformaciones y activa toda la serie de virulencia? Cuando las condiciones le son favorables. Esto pasa en Argentina solamente porque tenemos un sistema deficitario y todo lo demás. No, pasa a nivel mundial, ¿sí? Pasa a nivel mundial. Acá es en determinados países, como pueden ver en la eje de la X, el porcentaje de acuerdo a los aislamientos. En verde está con albicans, en rosa glabrata, otro rosa más clarito para psilosis, tropicalis con celeste, cruces ya como más violetita y otros, ¿sí? Pero pueden ver que en Estados Unidos, España, Dinamarca, hay casos de infecciones fúngicas, en el caso de los hemocultivos y aislamiento, porque estos pacientes normalmente van a tener su inmunosupresión, ¿sí? Ese paciente que está internado, que está en la terapia, los pacientes que están en las UTIMs o en las unidades de cuidado intensiva, es frecuente que sufran este tipo de infecciones por cándida. Con respecto, cuando hablamos de las sistémicas, bueno, en este caso puede ser específicamente a nivel de génito urinario, o sea que no haya una, puede o no pasar de génito urinaria para que haya una fungemia, pero por ejemplo es muy frecuente también que al laboratorio de guardia, de rutina, diario, le puede llegar una muestra de orina. Sí, en la muestra de orina puede haber levaduras. Lo ideal que se hace cuando son muestras de paciente ambulatorio, por más que tenga muchísimas levaduras, solicitarle una nueva muestra con extremada higiene, ¿sí? Porque muchas veces, como está en el sistema genitourinario y en el hombre, sobre todo cuando no hay retracción de prepucio, no hay una buena higiene, sobre todo en los niños, siempre es importante en estos casos, una muestra de orina no es invasiva, se puede tomar una segunda vez para ver si en realidad no es una contaminación. Si la volvemos a ver, ya estamos hablando de que puede haber una infección o no, porque puede ser una colonización. Recuerden esto. Bueno, este es un trabajo que había realizado para obtener el título de Magíster, donde veían pacientes pediátricos sondados, y lo que quería ver es si realmente había algo de un punto de corte que yo me pueda decir, bueno, tengo leucocitosis acompañado de levaduras, sospecho de infección, o el recuento de unidades formadas de colonia. Y en realidad, en base a todas las muestras tomadas de los pacientes, en ningún caso había un criterio que era excluyente de candiduria, ¿sí? Ya sea los UFC o los leucocitos, sino siempre la realización de un nuevo cultivo, ¿sí? Previo al recambio de sonda vesical, lo cual es una complicación dependiendo del tipo de paciente. En este caso, el cambio lo que me permitía ver si era una contaminación y evidenciar posibles aislamientos consecutivos. Por lo tanto, cuando viene muestra de orina, lo ideal es siempre pedir una nueva muestra, cuando vean levaduras. Y explicarle que es necesaria una buena higiene y el paciente generalmente dice, sí, no, yo tengo perfecta higiene, salvo, por ejemplo, en los pacientes diabéticos es muy frecuente las candidiasis. Es muy frecuente las candidiasis. En el caso de las mujeres, también cuando la limpieza no es en la dirección correcta, muchas veces puede estar contaminada con muestras de materia fecal y ahí también hay presencia de levaduras. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta en estas muestras que son líquidas, ¿sí? Salvo que sea una punción suprapúbica. Si es una punción suprapúbica y yo veo una levadura, listo. Este es diagnóstico de infección. Pero en estos casos, por ejemplo, también tienen que tener en cuenta que muchas veces pueden llegar al laboratorio y veo
era toda una maleza de pseudomicelio. Hay que ver cuánto tiempo ha estado afuera del organismo, si ha estado en el heladero o no. Y como no hay un punto de corte, o sea, haya pocas o muchas levaduras, haya pseudomicelio o no haya pseudomicelio, no es un parámetro para decir el paciente tiene una infección. Me parece que es bastante complejo muchas veces. Pero un paciente que viene con dolor, ardor, al orinar, se le hace un cultivo, no se le aísla la bacteria y se ve levadura, bueno, uno puede decir sí, este paciente está con una infección por cándida. Ahora, ¿cómo hago para arribar al diagnóstico? El diagnóstico puede ser clínico o microbiológico, ¿sí? Pero en realidad van acompañados dos de la mano. Por un lado está la semiología, que es la parte de la medicina que estudia los síntomas de las enfermedades, la cual es el instrumento de trabajo del médico que le permite a él apreciar la situación clínica, ¿sí?, del enfermo y establecer un posible diagnóstico. El diagnóstico, el gol estándar, es el microbiológico, ¿sí? Porque yo en este caso demuestro la presencia de la levadura en el examen de la muestra, en la microscopía, y a su vez hago el aislamiento del hongo en el cultivo de las muestras clínicas. Puedo acompañarlo por detección de antígenos o por métodos moleculares. Pero recuerden que si yo lo veo en la muestra clínica, es muy probable que me desarrolle, porque las levaduras, sobre todo el género Candida, 24, 48 horas como máximo, 72 horas, voy a tener desarrollo. La presencia no me indica que el paciente tiene sí o sí una infección, salvo que venga de sitios estériles. Dice si un líquido cefalorraquídico, pericárdico, un líquido pleural, una punción de suprapúbica, un hemocultivo, ¿sí? Ahí tengan en cuenta sí que es una infección. Entonces, el médico va a ver los signos y síntomas que tiene el paciente, puede sospechar que es una candidiasis cutánea, mucocutánea o bien sistémica y hace solicitud del análisis, todo dependiendo del cuadro clínico del paciente. Normalmente al laboratorio viene el pedido de estudio micológico de uñas, estudio micológico de piel, estudio o hemocultivo para hongos, ¿sí? Donde por eso es necesario saber qué es lo que tiene de base el paciente para saber si yo le doy preponderancia o no a lo que tengo observado y en el cultivo. Entonces, es importantísimo tener en cuenta siempre la toma de muestra, cuáles van a ser las condiciones de asepsia, si la cantidad que me han derivado o la que yo he tomado es suficiente. Siempre tienen que ser recipientes estériles y antes de iniciar el tratamiento. Es lo ideal. En base a lo que les venía diciendo, ¿sí? ¿Qué tipo de muestras me pueden llegar para cándida? ¿Sí? De cualquier muestra. De piel, de uña, de biopsia, de líquido, de punción suprapúbica, de flujo vaginal, puede ser una muestra respiratoria, una punta de catéter, ¿sí? Donde acá hay que discernir si es una colonización o infección. Si es un sitio estéril, ok, yo veo algo y me crece, listo, no hay duda. Y si no son sitios estériles, depende. Lo fundamental, cuando yo voy a tomar la lesión y se puede, se describe la lesión, se ve el tiempo que se pregunta al paciente, si está con medicación y saber los factores predisponentes. En la vida diaria le va a pasar que van a tener que decidir, ¿qué hago? ¿Lo proceso o lo derivo? En cualquiera de las dos situaciones tiene que tener en cuenta para procesar o derivar, ustedes tienen que tener todos los datos filiatorios del paciente, ¿sí? Un teléfono de contacto, de qué sexo, si está internado, es ambulatorio. Un breve resumen de la historia clínica, sea que lo procesen o lo van a derivar, sobre todo mejor, y qué muestras están derivados y qué fecha se tomó la muestra. Como les decía, no es lo mismo una muestra de orina que se tomó el día de hoy y que le envío dentro de 2 días, si es que no la refrigeré, que una muestra de orina que es mandada en el mismo día y llega al laboratorio. Y lo ideal es que todas las muestras microbiológicas se procesen 2 horas antes
2 horas antes de que transcurra ese tiempo para evitar justamente un sobrecrecimiento. Esto es un poco más de lo que habíamos hablado de infecciones micóticas. Recuerden que en este caso, sobre todo, pueden recibir muestras de uña, piel, flujo vaginal y orina. Para estudiar cándida no es lo mismo que el resto de las muestras. En el caso de las muestras uña, piel, flujo vaginal y orina, lo puedo hacer al lado de un mechero. El resto de las muestras, lo ideal es con cabina de bioseguridad de clase 2, con todo el manejo de bioseguridad de clase 3. A pesar de que no sea un patógeno primario. ¿Por qué? Porque yo no sé qué es lo que tiene el paciente de base. Puedo sospechar que tiene una candidiasis en base a la patología de base, pero no puedo aseverarlo. Puede haber otro patógeno, me mandan una muestra respiratoria, buscando también otro tipo de hongo, porque muchas veces vienen muestras respiratorias, búsqueda de hongos. Si no es un patógeno primario de hongo, puede estar, por ejemplo, SARS-CoV. Y yo procesando frente a un mechero, se entiende que siempre todo el resto de las muestras deben ser trabajadas, lo ideal en cabina de bioseguridad clase 2. Ustedes están en el laboratorio, hacen el fresco con hidróxido de potasio, recuerden que determinadas estructuras, ¿sí? Tienen buen rendimiento, lo van a ver cuando hay levadura de género cándida, las van a visualizar porque tiene un tamaño hasta entre los 3 y 10 micras, ¿sí? Aproximadamente. En el GIEMSA son gram positivas, por lo tanto van a ver estas estructuras levaduriformes, y en el GROCO se tiñen de color marrón, ¿sí? En todos los casos son levaduras que son de una forma oval o redondeada con la emisión de brotes. Y esto recuerden siempre, en sitios estériles se observa al menos una levadura, es valor diagnóstico. Si no es un sitio estéril, la observación va a depender mucho qué es lo que van a informar. Acá es solo una diapositiva para que recuerden qué es lo que van a hacer en cada caso. De vuelta hasta la insistencia, si es colonización o infección. Si no es de sitio estéril, yo para jerarquizar el hallazgo va a depender mucho del cuadro clínico del paciente y de qué sitio se lo aisló. Bueno, acá es solamente para que hagan una visualización. En la figura derecha van a ver presencia de levaduras brotantes, ¿sí? Esto ya lo han visto, reproducción asexual, ámbito micelio vegetativo. Se observa la presencia de levaduras brotantes y también pseudomicelio. En el caso de la muestra de la derecha, una muestra que se la dejó demasiado tiempo fuera desde que se tomó hasta que se procesó, fuera de la heladera. En algunos casos incluso pueden ver hasta los clamidoconidios. Y cuando ven clamidoconidios ya pueden asegurar que está dentro del complejo Candida albicans. No es normal, pero normalmente lo que se hace en el informe es que se observan elementos levaduriformes brotantes o elementos levaduriformes brotantes con la presencia de pseudomicelio, porque hay algunas levaduras del complejo, por ejemplo, glabrata, no forman pseudomicelio. Acá es solamente para que visualicen la figura de la izquierda, que es un GIEMS a partir de un flujo vaginal. Se ve la presencia de pseudomicelios, son levaduras gram positivas. En el caso de la derecha, es en un caso de una candidiasis diseminada, ven un pseudomicelio gram positivo. Acá es para que observen un GROCOT, ¿sí? De una candidiasis renal, esto por biopsia. Pueden ver que hay pseudomicelio, todos son de color característico de color marrón. Pero por ejemplo acá hay una biopsia hepática que no había pseudomicelio, porque antes se decía mucho que el pseudomicelio está asociado a la infección. Pero por ejemplo el complejo glabrata no forma pseudomicelio, sin embargo había una infección a nivel hepático por Candida glabrata. Entonces, recordando, en el informe ustedes siempre van a poner, se observan elementos levaduriformes brotantes y o pseudomicelio. Acá no es compatible con nada, porque ustedes ya han visto que están levadura de cripto, de trichosporum, ¿sí? De rhodotórula, y también puede ser en el caso de cándida. En el caso del cultivo, recuerden que se debe incubar todo lo que son las lesiones probablemente de uña y piel en un saburó, un agarpapo lactrimel, siempre con antibiótico cloranfenicol.
En el caso del flujo vaginal-orina, si yo en el directo es negativo, uso 2 tubos de Saburón, anda muy bien, ¿sí? Pero si el directo es positivo, lo ideal es que ustedes puedan sembrar, o sea, directo positivo, que yo vea elementos levaduriformes y o con pseudomicelio, siembren directamente en una placa de cromoagar cándida, ¿sí? Todo eso se incuba a 28 grados, 15 días, y recuerden que el desarrollo de los elementos levaduriformes se da siempre entre las 24 y las 72 horas. A diferencia de los filamentosos, que eso siempre es a partir del tercero al séptimo día y a veces hasta un mes. Todo el resto de las muestras, recuerden, a 28 a 37, a 28 grados un saburo y una semilla, y a 37 2 VHI con 5% de sangre. Todos con cloranfenicol. Ahora, siempre la pregunta es, ¿siempre tenemos que sembrar en semilla de girasol y si no tengo? Y sí, las levaduras de cándida le van a crecer tranquilamente. La cándida lo que tiene que puede crecer en un agarsac, en un chocolate, en un clet, en cualquier medio de cultivo crecen las levaduras de género cándida, andan muy bien. Si ustedes no tienen en su laboratorio, que siembren todo en Saburó a 28-37, les va a crecer las levaduras de género cándida, pero siempre lo ideal se le agrega el semilla de girasol como para permitir ver si hay otras levaduras, por ejemplo, como en el caso de cripto, que eso ya lo han visto en la teoría de criptococo. Por eso es como que siempre se lo agrega y sobre todo en las muestras profundas.